Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de El Dinero Habla. Esta vez Andrés con algo que tiene ratito sonando. Así es, el 25% de aranceles que quiere imponer Trump, digo, también una cuestión que no tomamos o que no avisamos, que una semana no subimos un episodio y pues ahora sí que este va a ser el episodio que tanto esperaban. Sí, sí, por ahí un problemita de agendas, entonces recordamos o más bien retomamos otra vez este tema. Hoy con un punto o un tema que ha sonado y sonó porque pues prácticamente desde que entró Trump o prácticamente desde que venía en la candidatura amenazaba que iba a tomar ciertas acciones económicas, ciertas acciones de otro índole, pero venía con fuerza, ¿no? Así es, digo, realmente que sí lo hizo, pero no duró ni una semana cuando se echó para atrás, ¿no? Que bueno, que fue una negociación, ¿no? Sí, claro, ahorita por el momento por lo menos dijo me espero un mes, creo que se van a volver a tocar o a renegociar o ahí para marzo se supone porque se habían dado por ahí un mes bajo ciertas cuestiones, ¿no? Y justamente por ahí habíamos estado en una reunión con unos, pues familia la semana pasada o antepasada y pues empezó a sonar todo ese tema, la gente hablando del arancel, que la vida se va a encarecer y como que dijimos con Andrés, creo que mucha gente no sabe realmente qué es un arancel, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que no saben qué es lo que impone un arancel o qué es lo que hace el arancel en sí, ¿no? Exactamente, o qué es, qué implica, por qué si hay un arancel, por qué va a subir, o cuál sería el concepto o la cuestión que eso impacte y cómo impacta, ¿va? Porque también decir, es que no impacta, no pasa nada. No, pues sí tiene un impacto, pero el impacto no es como de que la gente ya está diciendo, no, es que va a subir hasta las casas, ¿no? O sea, pues tienes que decir, no, 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 tranquilo. Sí, exacto. Digo, el arancel como tal, pues es para ciertos productos. O sea, no va a ser para todos en sí, a lo mejor. Todavía, Trump dice que va a ser para todas las cuestiones de México, todos los productos que Ujú. sean provenientes de México. Pero yo siento que también va a entrar mucho el tema de negociación, que a lo mejor va a ser para ciertos sectores. Y es que de todas maneras, vamos empezando, pero ahora sí que, como dicen, por el principio. ¿Qué es un arancel, no? El arancel, el concepto más básico y sencillo, son impuestos que se aplican sobre cualquier importación o exportación que realiza, pues ahora sí que cualquier país. Es decir, México lo puede aplicar aranceles y decir, yo voy a meter aranceles a China, ¿no? Entonces, eso es el tema por ahí de lo que es un arancel. Y el arancel para mucha gente a lo mejor no lo entiende, pero básicamente es para proteger la economía del país. O sea, realmente los aranceles es para protección del mismo país, ya sea para la importación o para la exportación del otro país que te pide un arancel. Qué bueno que tocaste ese punto porque justamente la medida del arancel, existen aranceles, el mayor concepto del uso del arancel es sobre pues la importación, ¿va? Es muy raro que exista un arancel sobre la exportación, o sea, que es como por ejemplo lo que trató, lo que está haciendo por ejemplo Canadá. Canadá hizo de que, bueno, pues entonces yo te voy a meter sobre mis exportaciones, pero ahí ya es una guerra comercial un poquito distinta. Normalmente el concepto que aplica el arancel es para la protección, como dice Andrés, es un concepto económico que se llama proteccionismo. ¿Qué quiere decir? Que el país prefiere que se consuma local. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo le voy a poner un impuesto a todo el artículo que viene de fuera para que a lo mejor tú en lugar de que me compres un carro, vamos a decir, en lugar de que compres un carro hecho en México, compres un carro de Alemania. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Es que estás comprando el carro de Alemania, quiero que compres el mexicano, le voy a poner un arancel al carro alemán, Exacto. ¿va? La cosa que es irónica es porque Estados Unidos, que es un país de libre mercado, que pregona todo el tema de la economía, de que tenga que ser libre, de todo este tema de la cuestión, pues, libertaria, que la tienen muy, muy dada, este tipo de medidas son medidas proteccionistas. Y para darles un ejemplo simplemente así breve histórico, el país que más sonaba o que en su momento era muy proteccionista eran los países asiáticos, Japón, China.
eran países que prácticamente pues nosotros no conocíamos artículos chinos hasta hace poco, igual artículos japoneses hasta hace poco, porque eran economías locales. Se consumía lo local, lo extranjero no era bien visto en ese tiempo. Entonces, por eso ahora es un poco raro que lo aplique un país No, que pregona con esa no, y bandera, ¿no? aparte que lo aplique con sus socios, con sus principales socios Su comerciales principal y socio con los que tienen el Tratado de Libre Comercio, o sea, el Ajá. TEMEC. O sea, no es como que ese arancel, si sí se llega a imponer, pues va a traer repercusiones para los tres países, porque realmente está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio que se tiene. Y un tratado de libre comercio sin meternos en tema de polaca ni nada, que él mismo firmó. O sea, de hecho, él en su primer mandato, Sí, junto con Andrés Manuel López no, Obrador, ella ¿no? Peña Nieto. No, pero con él fue la renegociación. Sí, sí, Cuando sí, sí. estuvo López fue cuando Pero digo, la se renegociación. firmó estando Peña Nieto, que de hecho, si ven la foto, son los mismos, sí, de las tres figuras, nomás ha cambiado la figura mexicana. Sí. Es la que- Las dos tres son las mismas. Porque fue por ahí Trump el mismo que después tuvo esa negociación, ese primer renegociación que no se había movido nada desde que se fundó, si no mal me equivoco, creo que el 92, 94, si no mal me equivoco, por ahí me corrigen las fechas, pero en el tiempo por ahí de Salinas de Gortari fue cuando se implementó ese tema. Y no se había renegociado, ya no se había tocado el tema, cosa también que pues sí valía la pena porque fue un tratado de hace 20 años. Sí, exacto. No, y también digo, creo que mucha gente, el por qué quiere imponer arancel, yo lo veo como que es una presión política, Ujú. no tanto que a lo mejor no lo va a hacer, pero yo siento que quieren meter presión política pues para la cuestión de seguridad y todo lo que es migración para el país de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, vamos a tocar ese punto más adelantito, que justamente eso. Es como siempre pasa que entra un político y, pues te dice que va a cambiar todo y hace dos cosas como para parecer que sí, y después prácticamente todo va a ser igual, pero siento yo, ¿no? Sí, pues lo que Este, decía de que le iba a poner un montón de arancel a todos los productos chinos y resulta que dice, no, 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 no voy a entrar a una no, guerra y no, y comercial. se lo bajó y no, aquí iba a ser del 25, a China se lo puso de 10 No, y dijo y no en todos los y dijo artículos. que no quiere entrar en una guerra comercial con China. Sí, claro, porque lo mismo que acabamos de mencionar, el crecimiento de esas potencias, sobre todo China, si nosotros justamente veíamos esa cuestión y empezamos a ir al siguiente punto del tema de los aranceles, cómo afectaría o cómo funcionarían si se aplican o no se aplican. En primera, como lo dijo Andrés, si tomemos a Estados Unidos, sus tres principales, pues ahora sí que los tres principales socios comerciales son justamente a los que les está poniendo arancel. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo que platicamos hace poco, no es lo mismo si tú, a lo mejor del 100% de tu comercio, el 2% lo comercias con Uruguay y le dices, te voy a poner arancel. Pues la realidad es que no hay una afectación y realmente no estás haciendo un concepto de protección. O sea, si vas a aplicar aranceles, obviamente tienen que ser aplicados sobre tus socios más fuertes, porque si no, no los vas a ver reflejados, ¿va? Entonces, obviamente esa es la intención de ellos, de que pues los tengo que aplicar con mis tres socios más fuertes. Cosa que también, como lo dijiste, violando el tema por ahí de los tratados que se hicieron y todo ese rollo que se firmaron, violando ese tema empieza a tener una cuestión de que pues las mismas potencias, o bueno, no potencias, pero las mismas socios comerciales empiezan a decir, oye, ¿y si empezamos a voltear un poquito hacia otros mercados? O sea, al final también puede ser algo que pudiera orientar a las mismas Sí, porque naciones de empezar a buscar, no digo que se vaya completamente, porque al final sí, pues no. pues, es un monstruo, No, y es aparte digo, realmente México, a lo mejor la gente no sabe, creo que representa del 80 al el 90% 87%, de si no las me equivoco. exportaciones de México. O sea, Ujú. realmente ahí, esta es como una llamada a la atención de que dices, bueno, entonces empieza a buscar otros tipos de mercados, empieza a voltear hacia otros lados porque pues tu socio principal ya te quiere empezar a poner el tema de arancel. Y sí, porque luego mucha gente decía, no, pero es que China y ya estamos cerca y que todo ese rollo. Y el segundo socio comercial más importante de México es China.
Pues sí, pero si ponemos el porcentaje, o sea, del 86, el segundo China No, debe tiene, tener un no, 8%. y tiene un déficit, o sea, tiene un déficit comercial contra China impresionante, o sea, no es poquito, o sea, realmente de China importas un montón, pero le exportas una Sí, migaja sí, tal claro. cual. Sí, sí, justamente eso, o sea, que volvemos a lo mismo, es un concepto en China proteccionista, porque normalmente se consume lo local en China. Por eso acabamos de decir cuántas cosas. Creo que lo que principalmente llega a importar es el gas que viene justamente por ahí, pues uno de sus principales aliados que es Rusia. Porque lo demás tiene, o sea, China tiene todo, tiene minerales, tiene prácticamente todo. Lo único que sí carece es justamente esos recursos, pues los temas de petróleo, no tiene tanto el tema de petróleo y gas, y eso sí los tiene que consumir, pero curiosamente no se lo consume tanto a Estados Unidos, que ese también es uno de los temas por los cuales decían la cuestión de pues, si vale la pena o no vale la pena la guerra. No, no la guerra La guerra global, comercial. sino la guerra comercial, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que pues obviamente Estados Unidos tampoco le conviene tanto porque pues obviamente ellos, lo que decía Andrés justamente, dependen más de recursos o cuestiones que vienen de China, más que los chinos depender de cosas que No, vengan de Estados no, y Unidos. que realmente el arancel al que realmente va a impactar, pues es al consumidor en Estados Unidos. O Ujú. sea, también a las exportaciones o a las empresas mexicanas, porque a lo mejor en vez de exportar 10 coches, ya nomás van a exportar 7, porque a lo mejor la gente allá ya no va a comprar la misma cantidad porque va a ser más caro todavía. Sí, que justamente a eso, de ahí salió el tema de esta sesión del día de hoy, o más bien de este episodio, que empezó un relajo y ya saben, típicos comentarios pues, de familia de los adultos, ya de los tíos, ya de que no, es que va a subir de todo y que, a ver, espérame, es que no funciona así, de hecho al revés, o sea, ¿qué es lo que va? O sea, sí se puede tener una afectación como a futuro, o sea, puede tener un impacto directo, pero el impacto directo es sobre el consumidor No, en y también Estados digo, también a lo Unidos. mejor para las empresas en México, Es claro. que ya no van a necesitar tanto personal, o sea, va a haber desempleo como tal, también Y puede que afectar después un también poco. te digan, al final, pues, ya no nos mandes 100 toneladas, por decir, ¿no? Ya nomás mándanos 50, porque pues ya nos está saliendo más caro compártelo a ti. Ese es el concepto que obviamente que tienen allá. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un aguacate? Vamos a decir el concepto más básico, ¿no? Que todo el mundo a veces piensa en exportaciones y piensa, pues, obviamente en el aguacate o en cuestiones así. No, y que Pero obviamente hay mucha maquila también y mucho tema automotriz, ¿eh? de hecho, es de lo más fuerte que Ujú. exporta México, o sea, porque a lo mejor la gente piensa que el aguacate es el que Sí, más valor comercial es se es exporta y no es nada que ver, o sea, es todo el sector de petróleo petróleo. y todo el sector automotriz. Ujú. De hecho, yo siento que es de las zonas que afectaría muchísimo el tema del arancel. De hecho, recuerden, o sea, justamente que vamos a decir, la planta más grande de Ford fuera de Estados Unidos está aquí en México. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues obviamente que es un tema fuerte si te penan esos aranceles. ¿Con qué objetivo? Lo acabamos de mencionar. Si yo tengo una fábrica en Kentucky, Fried Chicken, nada, si tengo una, en Kentucky También va a tener arancel el y pollo. voy a armarla allá, a lo mejor me va a costar eh, 100 pesos y la traigo en México y con todo, porque obviamente el concepto que era que la mano barata, la mano de obra era más barata, era igual de calificada, que siempre ha sido ese tema, pero se pagaba menos que lo que se paga allá. Yo siento que también el tema del arancel también va por ahí, porque como Ujú. tal las empresas chinas ya ves que estaban llegando aquí a hacer las armadoras y todo ese tema. Yo siento que también va por ahí porque no le puso el arancel tan alto a China porque sabe que mucho se está produciendo aquí en México. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, si empieza, y ya justamente lo decíamos, si te das una guerra comercial, pues China empieza a abrir hacia otros lados y no tiene bronca en, o sea, tú ya no quieres hacer negocios conmigo, bueno, no pasa nada, me voy para acá. Exacto. Y justamente lo que hacemos para terminar el punto, si yo tengo esa fábrica, ya decía, en Kentucky, en cualquier estado de allá, de Georgia, me va a salir más barato comprarlo ahí, o sea, en Georgia, porque ya el que viene a México va a traer un arancel. Entonces, obviamente, pues yo voy a mejor comprarlo aquí mismo. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente que a la larga, pues si yo te estoy mandando a lo mejor el 80% de mi producción y ya con los costos y eso, pues me está saliendo prácticamente lo mismo comprarlo allá y que ahí ya hablamos un tema de las distancias, ya no es lo mismo, por ejemplo, si yo armo en Michigan, comprarlo en el mismo Estados Unidos porque el transporte va a ser menor,
a decir tráetelo desde México. Recuerden que el concepto de las empresas acá es mucho por el tema de la mano de obra, que es más barata. Entonces, si ya nosotros ya no tenemos ese punto a favor y con todo ese punto a favor estamos en el mismo costo, ya el americano va a decir, me va a salir lo mismo comprarlo acá. No, Entonces, y deja eso era tú el impacto. también comprarlo allá y producirlo allá. Y producirlo, O sea, claro, claro, claro. porque también esa es una como, entre comillas, de las estrategias que quiere Trump, como traer todas las empresas que están en México de empresas como Ford y todas esas, que ya se pongan sus plantas en Estados Unidos. O sea, esa es una que a lo mejor es por ahí, pero yo siento, o sea, personalmente siento que es mucho cuestión política. O sea, yo siento que no lo va a hacer, simplemente es como estar metiendo presión aquí Sí, al... ya lo veremos también qué va a pasar siempre con la planta pues, de Tesla, Esa que, yo siento que también fue una promesa, ¿no? Y que ahí quedó. que incluso pues, o sea, está entre que uno se va a hacer en Texas, o sea, todavía no está definido, o sea, prácticamente todavía no está definido. Se supone que lo más fuerte es que sí la van a construir allá, pero pues en su momento obviamente estuvo aquí. Entonces yo creo que también entra en juego un poquito ese tema pues vamos a tratar de negociar, al final queremos que pues todos ganen. Desgraciadamente, como mexicanos, tenemos poco, ¿cómo es que, se me va ahorita un poquito la palabra, pero tenemos pocos productos de ese nivel de consumo. Normalmente más bien somos un país consumidor, es decir, por ejemplo, estamos con esta computadora, la misma cámara que nos está grabando, no tenemos esa calidad de No, producto producida sí, aquí, más bien en cuestión tecnológica tecnológica. y en todo eso, realmente México, lamentablemente, es Y somos muy... manufactureros fuertes, ¿eh? Porque aquí hay muchas, sobre todo Guadalajara es No, una por zona ejemplo, ahorita con la económica. empresa que va a llegar de Nvidia a Guadalajara, Exactamente. o Que de hecho trae... trae un problemota por ahí Nvidia, lo cual lo tocamos después, pero le fue pesadito. Hace poco Sí, perdió un mercado de 64.000 millones. con la empresa que salió al mercado Ujú. de China, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eso que menciona Andrés, curiosamente nosotros vemos estas computadoras, todo ese rollo. Yo estuve un tiempo trabajando en tema electrónico. Como decía yo, Guadalajara es una zona que se caracteriza mucho por el tema de electrónicas. Estaba Siemens, estaba Jabil, está Oracle, eh, es- la misma Flextronics, pero todas esas son maquilas. ¿Qué Exacto. quiere decir? Pues que yo te digo, oye, sí, yo quiero esta compu, házmela en México, ¿va? El desarrollo yo lo tengo, ¿va? Que era lo que decíamos. Al final el producto lo vendes, aunque se haya hecho en México, la ganancia va pues para la persona que tuvo ese diseño, o sea, Exacto. para Apple. Sí. Entonces, ese es el punto que siempre hemos dicho de que, bueno, pues desgraciadamente con ese tema nunca hemos tenido un desarrollo. Ahorita pues se ha tratado de cambiar, digo, ya vimos ahí un carro, pues qué, El digo, bochairo. me parece Fisher Price. El bochairo, ¿no? Le dicen por ahí. Como sea, digo, pero bueno, ya se está tratando de impulsar algo. Yo siempre he pensado que no es tanto que salga de la mano como directamente de gobierno, pero sí el gobierno tendría que brindar como Que sobre todo incentive, escuelas, o sea, que universidades, incentive y que se, tenga todo ese tema. exacto, que se empiece a invertir un poquito más en desarrollo de ciencia y tecnología, pues para tener ese otro nivel O, de, o de la, ot- producto. o la otra también aprovechar lo que tú dices, la mano de obra aquí en México y la manufactura es muy buena, por eso muchas empresas están Claro. llegando aquí, pues ¿por qué no explotar como ese tema, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente todo esto que estábamos platicando, y pues era común, decían por ahí los familiares, es que va a subir la gasolina, es que nos va a impactar en esto, no, es que mañana ya el dólar va a estar 10 veces más alto. O sea, era una cantidad de información y luego también si le sumas que Digo, mucha gente ya se informa en TikTok. digo, ahí por ejemplo, tocando el tema exclusivamente de la gasolina, ya ves que México manda el petróleo y pues, Ujú. le regresan gasolina, ahí ¿sí crees que impacte o crees que puede impactar? Porque el tema del arancel pues se cobraría. Ujú. O a menos que sea una importación temporal y te lo van a regresar en gasolina, puede ser también. Sí, lo que pasa es que de todas maneras en todo ese tema de la cuestión del petróleo, al final México sí tiene unas cuestiones de reservas. Desgraciadamente, mucho de la parte de refinación, mucha no se hace en México. Entonces, obviamente el crudo, seguimos siendo uno de los países, pues de hecho, por eso, muchas de las veces, por eso está involucrado en el G20. Por ahí se me va el nombre de esa asociación de cuestión de petróleo pues que están los países árabes, está Rusia, está México, está invitado en esa parte, porque son
si no me equivoco, creo que son los 20 principales productores de petróleo. México es uno de ellos, Venezuela es uno de ellos. Es de los más fuertes, ¿no? Sí. Venezuela tiene una reserva impresionante. Exactamente. Entonces, se juntan esos países, definen un poquito las estrategias de la misma explotación del petróleo, pues obviamente también para tratar de mantener pues mucho del tema de los costos. Entonces, yo creo que por ahí va mucho de la cuestión de los dos dependen mucho, porque también eso le ayuda a Estados Unidos a tener una gasolina un poquito más barata. Entonces también si le pones arancel al petróleo, mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo Estados Unidos normalmente es un país que el petróleo que consume lo refina y el suyo lo reserva un poco más. Hay Entonces, de hecho, si te preguntas por qué está haciendo eso, no sabemos. entonces, ese tipo de cuestiones, obviamente, lo que trata de mencionar es que, pues al final, las dos afectaciones, obviamente, serían de manera directa. Sí pudiera haber un impacto, obviamente, sobre la gasolina, a lo mejor de manera directa y todo ese rollo. No, y como tal, pues suben los productos porque va a salir más caro el transporte, bla, bla, Y bla. ahí sí es donde ya deberíamos, como, pues prácticamente, si llega ese caso o algo, pues simplemente también decirle al gobierno, oye, quita el impuesto, todas las cuestiones, el subsidio que estás metiendo, aplícalo bien, o sea, ya tienes que empezar a moverte en otros tipos de cuestiones. Pero la verdad es que no creo por lo mismo que mencionábamos. O sea, la verdad es que sería un balazo en el pie, pues, para ambas naciones. No, y más para Estados Unidos, porque realmente el tema de productos que se consume en México es bastante, bastante grande. Sí, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, por más que incluso, que lo acabamos de decir, por más que incluso nuestra exportación es muchamente el famoso producto de terciario, se le llama en la cadena, que pues es normalmente pues, el producto, la materia prima, vaya. Sí. Normalmente somos más un país exportador de ese tipo de cuestiones. Eh, Obviamente que eso es lo que impacta, no es lo mismo que lo que sea, ¿no? Comprar una naranja en México que en Estados Unidos. Sí, Entonces, obviamente eso hace que también Estados Unidos pueda mantener costos adecuados en sus productos. Lo que mencionábamos era, con los tíos justamente era al revés, o sea, el impacto en producto lo va a sentir más Estados Unidos de manera directa. sí, aquí vas a sentir el impacto en cuestiones laborales de los Cuestiones trabajos, laborales. pero en cuestión de Estados Unidos, pues todos los productos de valer 10 pesos, pues ya van a valer 12.50, ¿no? O Ujú. sea, porque va a subir el 25% entre comillas. Exactamente. Entonces era eso que con todo y la exportación, con todos esos temas, muchas veces el producto mexicano, hay excepciones obviamente que a lo mejor están más caros que allá, pero normalmente el producto que viene de fuera es un poquito más barato. Aquí justamente que pasó aquí en México con el tema de la caña, con el tema del azúcar, Mm. al nosotros importar azúcar de Cuba, la azúcar de Cuba era más barata que la que se producía aquí en México. Entonces, ¿qué pasó? Que pues mucha gente que era cañera, pues empezó también a empezar en un tiempo que había tanta caña, pues ya no haber tanta. Entonces, ese tipo de cosas también nos llegó a pasar, ¿no? Sí, ¿no? Y también que, por ejemplo, pues México, si llega también a imponer aranceles a Estados Unidos, pues realmente que voltee que el maíz que se come, que se consume aquí viene casi, casi de Estados Unidos. Exactamente, mucha gente también esa parte no lo ve. Sí, seremos, a lo mejor por civilización, lo que Que queramos, come más tortillas no, y que se supone que fue donde se empezó a producidas. descubrir un Ujú. poquito el tema del maíz y todo ese rollo. Eh, Nosotros justamente que somos un país, pues, de tortillas, así como decían el otro día, ¿cuáles son los tipos de comida? Todos las comidas mexicanas Llevan llevan maíz. tortilla. O sea, entonces, de todas maneras, todo lleva maíz. Y curiosamente, sí somos un país fuerte de producción de maíz, pero Estados Unidos es 10 veces más grande y todo el tema de los cereales que Estados Unidos exporta, pues ahora sí que a nivel mundo, es el principal, curiosamente también tiene un espacio, pues sí, es un país más grande que nosotros territorialmente, es el principal exportador de maíz. Sí, Estados digo, Unidos. para que se den una idea y no digan de que no, pues en México es el maíz. Ajá, México es que México hay tortillas, sí, 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 claro. Y de hecho México está ahí, dentro de los 5 o 6 más fuertes. Pero me refiero que mucha gente a veces se le va a ese punto y pues asumimos mucho de que el gringo come más pan y que como que va a hacer más trigo, pues lo que más hacen también es el tema de maíz. O sea, Mucho, el mismo gluten y todo ese rollo, pues viene de esas cuestiones
del mismo maíz. Sí. Entonces, pues más o menos para estar llegando por ahí a la conclusión, digo, esperemos que las tomas de decisiones que se hagan con inteligencia. Yo la verdad, como le decía Andrés, de manera personal siento que es más bien como pues obviamente un tema, un golpe mediático para obviamente tratar de quedar bien con los votantes pues obviamente impulsaron la carrera no la carrera, sino la campaña por ahí de Donald Trump. Obviamente también pues es una manera de negociar un poquito más fuerte con los países que, por ejemplo, creo que decía, pues te voy a cambiar el tema de los aranceles porque pues a lo mejor selles un poco más la frontera, ¿no? O sea, ya puedes como que negociar un poquito más por ese lado. Entonces yo creo que va más enfocado de manera personal a esa parte, en la que cada vez que algo no le parezca al señor de allá, Va a va a meter querer presión. retorcer o va a querer hacer algo para poderlo renegociar. Entonces yo creo que eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, tal cual, como tú dices, yo también pienso exactamente igual. O sea, yo siento que es más cuestión política, no tanto de que digo, ahora se me antojó levantarme y poner aranceles. No, sino que es simplemente presión. ¿Para qué? Para que el gobierno de México y el gobierno de Canadá pues se pongan más en cuestión migratoria, que yo siento que va mucho por ahí en cuestión migratoria y cuestión de seguridad. Que digo, en eso es otro tema, pero yo siento que Claro. va mucho por ahí en ese tema de que, a ver, si no me da resultados, pues yo te voy a estar imponiendo arancel si veo que no le estás metiendo pues ahora sí que Si la no se están seguridad, dando los si no resultados están que los yo resultados espero. que yo Entonces, espero, exacto. y definitivamente, y en ese punto, por ejemplo, vamos a ver también cómo le termina yendo a Canadá, porque Canadá sí se quiso, no tanto que se quiso, porque luego muchos dicen, es que México puso una cuestión medio agachona, la verdad era lo mejor No, para no, ambas naciones, lo o mejor que sea, podías hacer, sí. era la mejor para ambas naciones porque pues al final eh, todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Iba a haber una afectación posterior. Entonces, pues obviamente es mejor negociar y tratar de llegar a un acuerdo para las partes, para que todas las partes estén bien. Vamos a ver cómo le va a Canadá y tocamos ese punto conforme veamos ahí cómo va, que también siento que es un poquito parte de lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, gracias por escucharnos nuevamente. Esperemos haya sido por ahí de su agrado. Desviamos un poquito hacia otras cosas también dentro del mismo capítulo, pero la verdad es que nos gusta, nos apasionan mucho estos temas. Y pues esperamos sus comentarios, sus respuestas. Todo se vale para que nos sigan escuchando. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, que estén bien.